Hola, bienvenidos a La Belleza de Cantar. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Néstor Andrenacci, destacado director coral, profesor de música, maestro de música argentino, que bueno, ha tenido una trayectoria más que importante, no solamente en Argentina, sino que en Latinoamérica y no sé, me imagino que tal vez en Europa también. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno. Néstor, la razón de esta entrevista, el objetivo, es compartir con la mayor cantidad de gente a través de Internet los conocimientos y la experiencia de destacados músicos y artistas en general relacionados con el canto coral. Para partir, yo creo que, no sé, me imagino que es una de las preguntas más básicas que se puede hacer cualquier persona. ¿Cuándo un grupo de gente se convierte o puede decir que es un coro? Cuando cantan con una idea en común de lo que están cantando. Yo tengo una visión amplia de lo que es un coro, ¿no? Para mí puede ser una hinchada de fútbol, puede ser un grupo de gente que canta en un mitin político también. Lo que me parece que es importante que los constituye en coro es que están en una misma idea y que la expresan a nivel sonoro, con su canto. Una misma idea, un objetivo similar al cual acceden a través del canto. Exactamente, sí. Y qué interesante, porque claro, si uno trata de recordar las barras en los estadios, en general como que se oye afinado. Sí, eso es un efecto acústico. Sí, porque si uno tomara con un micrófono a cada uno, se encontraría con muchas sorpresas. Claro. Pero la media, de lejos, da eso, ¿no? Y también lo que es importante, siguiendo con mi respuesta a tu pregunta, es que están en una misma cosa, ya sea alentar a su equipo o tomarle el pelo a la hinchada contraria o agarrársela con el referí porque hizo algo que no le gustaba. Entonces hay algo que los unifica y que en ese momento hace que estén juntos en eso. Y eso es lo que es para mí un coro. Por supuesto que a un nivel más refinado, bueno, un coro, por supuesto, puede ser un coro que cante Debussy o que cante Palestrina o que cante Mendelssohn o Ligeti, ¿no? Y entonces ahí es el director el que de alguna manera unifica el discurso y la intención. Perfecto. Y ahí, en el caso del coro, de este coro de barras bravas o político, sí, no hay un director. No, pero hay una idea en común. Y esa idea en común, ¿qué nivel de... cómo maneja, cómo administra esa idea en común un director en el caso de un coro ya establecido como tal? Bueno, en realidad el director lo que hace es gestarla. Gestarla, trabajar para unificar todas esas diversidades que hay en un coro y llevarlo a una sola idea sonora, expresiva, afectiva. Y el trabajo, ese es el trabajo de ensayo, ¿no? Y su trabajo de dirección en tiempo real. Sí, el trabajo de ensayo es un trabajo, por así decirlo, no en tiempo real, es algo que se va a evocar en un concierto o en una presentación. En tiempo real es lo que el director hace en la presentación. Y todo su trabajo lleva a unificar a ese grupo de gente en una determinada idea, o varias, pero que, digamos, que sean comunes. Lo importante es que sean comunes y simultáneas, ¿no? Y eso es una cosa un poco mágica que se da, que tiene que ver con el convencimiento del director y con la manera en la cual, de alguna forma, seduzca o ponga a sus cantantes en la huella que él quiere seguir, ¿no? Y de qué manera los estimula para lograr que ellos unifiquen lo que ellos hacen de acuerdo a que sea coherente a lo que él piensa que tiene que ser, ¿no? Es una responsabilidad de liderazgo enorme. Y sí, es un líder, obviamente. Y me imagino que el carisma debe ser algo bastante importante a la hora de llevar. Sí, sí, muy importante. Sobre todo en el momento en que se hace la música, ¿no? El carisma del director, bueno, si uno habla de carisma, puede ser el carisma de un líder político, de un líder sindical o de un líder religioso, sí, pero en realidad el carisma no tiene sentido si no está al servicio de un arte, digamos, de una idea artística, de una búsqueda artística. Muchas veces el director tiene una idea relativamente cercana a lo que busca,
pero no siempre la tiene al 100%. La completa con el trabajo de los cantantes, ¿no? Y la termina de cristalizar en un momento. Y dentro de 5 días puede ser un poquito diferente. O si cambia el acústico, si cambia el público, o si cambian las condiciones en las cuales está la ejecución, también cambia el resultado, ¿no? Porque tanto él como los cantantes son sensibles a esas variaciones. Pero en términos generales, el liderazgo no tiene en música, para mí, ¿no?, ningún otro sentido que el de llevar adelante una búsqueda y poner a todo un grupo detrás de esa búsqueda. Y ahora, escuchándote, se me ocurren muchas preguntas al respecto y tiendo a diferenciarlas un poco, porque podríamos decir que ahora hablamos de las habilidades blandas necesarias en un director. Y ahora, en el caso de las habilidades duras, nos metemos en aspectos más técnicos, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la necesidad de medir o de trabajar en un coro todo lo que se llama lo que es empaste, afinación, afiatamiento, todos esos tal vez conceptos un poquito más técnicos, y después también hablar un poquito de la importancia y cómo hay que administrar el fenómeno acústico, ya sea en el lugar de ensayo o en el lugar del concierto? Tu pregunta es muy compleja, ¿no? Obviamente que cuanto mejor sea la preparación de un director, creo que más fácil le va a ser lograr lo que está buscando. Y esa preparación, bueno, incluye un montón de aspectos que todos son necesarios, pero no son suficientes. Son necesarios y son muy útiles en función de un objetivo, en función de una búsqueda. Vuelvo a repetir el concepto de búsqueda porque eso me parece que es el trabajo, ¿no? Y entonces un director va a ser más libre cuanto más elementos técnicos maneje, ya sea de índole armónica, contrapuntística, morfológica, acústica, vocal, de manejo de grupo también, ¿no? Pero volvamos a la cosa más dura, tal cual vos lo definís. El tipo va a ser más libre en cuanto más conocimientos, pero eso solo no basta. Eso está en función de alguna otra cosa, ¿no? Y entonces lo principal para mí es lo que él trae como bagaje humano, y es una cosa indefinible, que es un deseo, ¿no?, de que algo suene de determinada manera. Ese deseo me parece que es el motor y la parte más esencial de la dirección. Yo he visto directores que no estaban muy preparados a nivel técnico, musical. Sin embargo, lo que comunicaban era muy interesante. Y he visto tipos que tenían una gran preparación, pero lo que comunicaban era realmente intrascendente. Entonces, por supuesto, no estoy diciendo con esto que no hay que prepararse, sí, claro, sino que un equilibrio. Sí, un equilibrio, ¿no? Que algunos dicen es un deseo. Por ejemplo, Bergman dice, es un deseo que no lo puedo nombrar bien, que trae a la luz lo que el artista busca, ¿no? Y también está lo otro, que sería una artesanía, por así decirlo, ¿no? El saber cómo afinar un acorde, el saber cómo funciona ese acorde, el saber cómo eso se proyecta en una determinada acústica, el saber cómo pedirle a un cantante que resuelva determinado pasaje para que eso suene como él quiere, ¿no? Obviamente que alguien con más recursos, si tiene ese deseo, su trabajo va a ser de mejor nivel, obviamente. ¿Qué consejos podrías darles en este mismo plano a aquellas personas que están tratando de iniciar un coro y por el lugar donde se encuentran o por la razón que sea no tienen acceso a este tipo de contenido, de información, ya sea en el aspecto de las habilidades duras de las que hablamos o las blandas? ¿Cómo le recomendarías tú a un joven director tal vez que empiece tal vez él mismo a buscar por sí mismo y dentro de sí mismo? Sí. ¿Qué herramientas y cómo desarrollarlas? ¿Cuáles les van a servir más? Sí. Yo pienso que sigan su deseo, que sigan su curiosidad, que busquen por el lado en que, por así decirlo, su corazón los vaya guiando, ¿no? Y que busquen darle respuesta a los interrogantes que ellos tienen. Hoy día la información no es problema. Digamos, cuando yo empecé a dirigir hace 40 y pico de años,
había cuestiones de información, en el sentido que era muy difícil acceder a la tarea de otros directores, acceder a grabaciones, acceder a partituras. Era complicado estar dentro del mundo de la música coral. Pero hoy día ese no es el problema. Hoy día eso se encuentra fácilmente. Uno puede tener acceso al trabajo de otros directores, a los productos que han gestado, puede tener acceso a información, puede tener acceso a partituras, puede tener acceso a ensayos, puede tener acceso a conciertos, a videos, YouTube, no sé, todo eso es relativamente fácil. Lugares de discusión, pero me parece que uno tendría que ser coherente con uno mismo y tratar de aprender de uno mismo. ¿Cuáles son los intereses de uno? Y seguir esos intereses, ¿no? Y tratar de conocerse, porque ahí está la cosa. Si vos, digamos, podés definir cuáles son tus intereses, podés orientar mejor la búsqueda, y seguramente vas a encontrar las respuestas, ¿no? Entonces, si a alguien le gusta, no sé, el canto de coro de niños o el canto de coro femenino o determinado tipo de repertorio o determinado tipo de música que le interesa de verdad, que busque por ahí. Información va a encontrar, pero tiene que primero aceptarse en su deseo y seguirlo, aprender a seguirlo. Si yo te pudiera dar un consejo. Claro, no, genial. Y ahora pasándonos al otro lado de la partitura o de la tarima. Esta misma gente de repente en muchos casos tiene que tratar con cantantes muy inexpertos o muy amateur que están recién empezando. Sí. ¿Qué consejos le podrías dar en ese sentido? Tal vez también qué aspectos técnicos es más importante trabajar antes que otros, se privilegia, no sé, tal vez el empaste o la afinación en lugar del empaste, qué sé yo. Mira, yo pienso que si vos estás abierto, el coro es un instrumento de aprendizaje también. Quiero decir, en dirección se enseña mucho que el director tiene que ir al ensayo con el material muy conocido y con sus ideas claras al respecto. Y eso es así. Pero no es todo. A partir de eso se abre un camino y se abre un proceso, que es que en el ensayo él se encuentra con gente, con seres humanos, y se encuentra con seres humanos que tienen cosas que son muy interesantes y que son, como te puedo decir, potencialidades, y se encuentra también con limitaciones, se encuentra con obstáculos. Uno puede utilizar el coro para aprender, y si reflexiona sobre el trabajo que va haciendo, a medida que lo va haciendo, las mismas limitaciones de los cantantes y las propias le van a ir marcando el camino que tiene que seguir. Y para ir buscando, porque yo te podría decir, no, mira, yo te podría dar recetas, y no alcanzaría ni 15 horas de programa para que uno las viera todas exhaustivamente. Pero hay algo que está antes que eso, y es el hecho de la reflexión. Si vos tenés ganas de que suene una cosa y suena otra, ahí hay un conflicto. Y ese conflicto hace que vos, como músico, te pongas en movimiento. Claro. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no cantan esto? Para mí es fácil, pero para ellos, ¿y cómo se podría hacer para resolverlo? Entonces ahí empezás a buscar. Buscarás por el lado de la técnica de canto, buscarás el consejo de algún colega más experimentado. Y si no lo tenés cerca, lo buscarás en la red, en internet, claro. O en internet. Los recursos que a ver, a mí me pasa esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Podrás consultarlo con otro colega más experimentado, o simplemente podrás retirarte y te podrás a pensar, a ver, ¿cómo hago para hacer esto? ¿No? Esas son las preguntas que son las más productivas, ¿no? Porque a veces te llevan a caminos sin salida, pero también al toparte con eso, también aprendés y puedes volver, ¿no? y tomar otro. Yo siempre pienso, hay un dicho que me gusta mucho que dice, la paloma se queja de la resistencia que le ofrece el aire, ¿no? Pero si no hubiera esa resistencia no podría volar. Claro. Entonces es una reflexión un poco elemental, pero la resistencia que los grupos humanos ofrecen al director me parece que son un motor importantísimo de aprendizaje y un trampolín. Son el aire que te mantiene en vuelo, ¿no? Que si una persona que fuera inexperta
si tuviera delante de sí el mejor coro del mundo, no aprendería nada. Claro. No tendría que aprender. Porque si así suena, no hay conflicto. Es una búsqueda personal permanente. Exacto, es una búsqueda personal permanente. Y en la cual vas encontrando cosas y no vas encontrando otras y te quedan para buscar. Y ahora, hablando un poquito del cantante, ¿cómo un director puede o debiera seleccionar una voz adecuada para un coro? ¿O qué características tiene que tener una persona que quiere cantar en un coro? Mirá, los coros son un bicho raro, por así decirlo, porque una orquesta, a grandes rasgos, es más previsible que un coro, ¿no? Digamos, el tipo que va a tocar el violín y bueno, se pasó 3, 4, 5 años antes de estar ahí, ¿no? Lo mismo un percusionista. El cantante de coro puede ser que haya hecho eso, puede ser que tenga 6, 7 años de práctica vocal, de entrenamiento y de entrenamiento en otros coros, como puede ser que no tenga nada. Entonces vos tenés que ver cuáles son las circunstancias, en qué estás. Si estás en un medio en el cual digamos, no hay buenos coros y el nivel, digamos, de audición de coros de la gente es bajo, no están expuestas al canto coral, por así decirlo, y bueno, y querés armar tu coro, vas a tener que remangarte y vas a tener que enseñar. Vas a tener que enseñar técnica vocal, y entonces el nivel como para tomar la gente empieza. Obviamente te van a caer tipos que cantan muy bien y tipos que no cantan tan bien, o te va a caer un grupo de gente que no canta muy bien, ¿no? Entonces vas a tener que, además de tener una búsqueda a nivel artístico, vas a tener que desarrollar una tarea a nivel pedagógico. Pero esa tarea también se puede poner en función de un objetivo artístico. No solamente por enseñar como para que tal persona después vaya a otra parte y cante mejor, sino que lo que hagas con esa persona también lo podés poner en función de tu búsqueda. Podés, digamos, tener un objetivo artístico a través de un camino de pedagogía, con un grupo que... Ahora, si vos estás en una capital o en una ciudad así que tiene un buen nivel coral y qué sé yo, y entonces te podés plantear un determinado proyecto y elegir los cantantes en función de ese proyecto que vos querés, ¿no? También hay que saber para hacer eso. ¿No? Y respecto al... Hay gente que intuitivamente eso lo tiene, hay otra que lo tiene que aprender. Lo tiene que descubrir. Claro, lo tiene que descubrir. Hay gente que intuitivamente sabe buscar los cantantes que le sirven para lo que él está buscando. Hay otros que forman parte de su aprendizaje. Y con respecto a esto, te pregunto, te lo hago por mi conocimiento de técnica vocal, digamos, que es muy probable o es muy sensible el hecho que alguna persona, un director que está empezando, que todavía no es tan experto, que se encuentre con un coralista que tiene alguna patología en la voz, o que la voz no es 100% sana. Sí. ¿Qué tan importante es que un director sepa identificar cuando una voz es sana y cuando no? Porque si no es sana puede que un problema. Claro, sí, totalmente. Puede ser primero un problema para el mismo cantante, claro, ¿no? Y después siempre es un problema para el sonido de lo que uno está buscando. Siempre y cuando uno esté buscando un determinado tipo de sonido. Claro. Ojo, porque, qué sé yo, hay gente que tiene patologías vocales pero canta muy bien. Sí, claro, ¿no? sí. Pero no lo vas a poner en una misa de Monteverdi. Claro, depende del estilo y en muchos casos la patología hace su sello. Exactamente. Me estoy pensando en cantantes populares sobre todo. Por ejemplo, no sé, Louis Armstrong, por ejemplo. Sí, claro. Sí, pero qué buen músico que es ese tipo. Sí. Pero quizás yo no lo tomaría en un coro con el cual haga madrigales, ¿no? Pero sí para otros proyectos. Pero en términos generales, a los efectos de lo que se espera de un director, que sea una guía, de que sea un maestro, ¿no? El tener un training vocal y el poder reconocer cuando alguien tiene alguna patología, algún problema de fonación, es siempre muy útil para todos, para él y para el cantante en sí mismo. Y eso generalmente lo aprendes estudiando canto, ¿no? O estudiando fonoaudiología, no sé, ese tipo de cosas. Claro. Bueno, para terminar, una pregunta tal vez un poquito más amplia, tal vez más filosófica, pero me gustaría que me hablaras un poquito, no sé si desde tu punto de vista, como una opinión o desde una perspectiva más académica, sobre el género coral. En general, el coro como género. Y mira, ¿cómo te podría decir? Es muy básico, porque la gente emite sonidos y emitidos desde siempre. O sea que cantar es algo
Inherente al ser humano. Exactamente, es inherente al ser humano. Se piensa mucho, no sé, vos qué opinarás, pero existe mucho esa idea de que lo artístico es algo que es a lo que se accede después de... Y yo no soy de esa idea. Yo pienso que, por supuesto, creo en la evolución, creo en la profundización, pero también creo en que el ser humano se expresa. Y se expresa con la voz, entre otras cosas. Entonces, y cuando la gente está junta, se expresa junta en eso. Y entonces el género coral es un género que está muy metido en el ser humano. Ahora, el que una sociedad sea consciente de eso y lo practique y lo tenga como algo incorporado a su patrimonio, conscientemente incorporado, es otra cosa, ¿no? Yo creo que en los últimos años, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Latinas sobre todo, ¿no? El canto coral se está convirtiendo cada vez más en un instrumento apto para expresar cosas. Que antes estaba un poco como, bueno, esto es más de otra cultura, ¿no? Y ahora me parece que no, que ya es clarísimamente un instrumento más dentro de los que hay. La gente canta en un coro como puede tocar la guitarra, como puede hacer otras cosas, ¿no? Y está socialmente expandido, digamos. Entonces, y es un género maravilloso, porque así como decíamos, viste, una orquesta que es más previsible, puede haber coro de lo que quieras. Puede haber coro de gente que no sea experta, gente de coros de gente muy diestra, puede haber coro de niños, coro de adolescentes, coro de voces masculinas, de voces femeninas, de voces mixtas, de coro de iglesias, coro de clubes de fútbol, coros de instituciones, coros de empresas, de corporaciones, coros de teatro, hay de todo, coros pequeños, coros grandes, coros enormes, en fin. Entonces la misma variedad te muestra lo versátil que es como instrumento y todas las posibilidades que tienen, que son muy, pero muy grandes. Y se pueden seguir explorando porque hay todavía muchas más. Bueno, Néstor, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Esperamos y estoy seguro que ojalá nos volvamos a encontrar. Gracias a ustedes por vernos. Les pedimos que compartan este video. Recuerden que en Red Coral, www.redcoral.cl, van a poder ver este video, otros y muchos recursos que estamos poniendo al servicio de ustedes para que crezca y se desarrolle el canto coral en Chile. Escríbanos con sus dudas, con sus consultas, con sus sugerencias y sigan cantando.